Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes. Fue lindo poder chatear, conversar y poder, aunque sea en forma cibernética, conocerlos. Así que vamos a comenzar nuestro capítulo 2, pero antes vamos a pedir la presencia del Señor para que nos guíe los pensamientos y los principios sean bien enseñados. Gracias te damos, Señor, por tu cuidado, porque siempre estás con nosotros y porque tú eres nuestro Creador y tú deseas que nosotros hagamos nuestro trabajo cada vez mejor. Quédate con nosotros, inspíranos y ayúdanos a hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos en la clase pasada lo importante que es el desarrollo del carácter. Hemos dicho que el carácter finalmente es lo único que vamos a llevar al cielo. Entonces debemos subrayar la importancia de la educación del carácter. La doctora Kate Kuzma ha escrito un libro que es bastante amplio, bastante gordito, de manera especial para los padres. Este libro, que yo le llamaría prácticamente un manual, habla sobre la importancia de la educación en los primeros 7 años. Si ustedes desean, pueden adquirirlo en cualquiera de las tiendas del CES y ayuda tanto a padres como a maestros a comprender, a entender la importancia de la educación del carácter en los 7 primeros años de vida. Nos preguntamos muchas veces, ¿cuándo es la mejor etapa para comenzar a trabajar en la formación espiritual de nuestros hijos, de nuestros alumnos? O como maestros, ya veo que ustedes son maestros, ¿cómo podemos orientar a los padres? ¿Cuándo deben ellos comenzar a trabajar? ¿Quién debería ser el responsable en la transmisión de valores y en la construcción del carácter? Como dice la doctora Kate Kuzma, que es una doctora en psicología del desarrollo y gracias a Dios es adventista, tiene nuestros principios. Ella habla mucho de la importancia del carácter o la formación del carácter o la construcción de los valores en los primeros años. Entonces, vamos a hacer un estudio de la formación del carácter y ver la importancia en las primeras etapas de la vida. Los psicólogos del desarrollo han dividido, para cuestiones de mejor estudio, 8 etapas de la vida del ser humano. Nosotros vamos a ver hoy, en nuestra primera clase con relación a las etapas de la vida, las primeras 4 etapas. Y la próxima clase veremos la 5ª etapa. Estas son la etapa prenatal, la etapa de la infancia, la etapa de la niñez temprana y la etapa de la niñez intermedia. Vamos primero con la primera etapa, la etapa prenatal. Por mucho tiempo se pensó que en la etapa prenatal no se daba ningún tipo de educación, siendo que el bebé está dentro del útero y no se relaciona con el mundo externo. Sin embargo, vemos que hay una tremenda importancia porque el feto en desarrollo, el bebé en desarrollo está recibiendo influencias a través de su madre. Ellen White nos dice que no puede darse demasiada importancia a la primera educación de los niños. Las lecciones aprendidas, los hábitos adquiridos durante los años de la infancia y de la niñez influyen en la formación del carácter y la dirección de la vida mucho más que todas las instrucciones, que toda la educación de los años subsiguientes. Pero esta tiene una influencia previa. Aunque la educación en sí, meramente dicha como educación, se da una vez que el bebé nace y lo tenemos en brazos y lo traemos del hospital, hay una educación que comienza antes de ver este gran día en que nos encontramos cara a cara con el bebé. Aunque esto fue escrito hace más de 100 años,
Solo en las últimas décadas ha sido ratificado por psicólogos del desarrollo o educadores que han dedicado sus vidas a la investigación, la importancia de la influencia prenatales o los primeros años e inclusive primeros meses de vida. Mientras que Ellen White ha escrito extensa y fuertemente sobre los efectos de la influencia prenatal sobre el niño, la ciencia generalmente ha considerado esta aproximación como dentro de la categoría de viejos cuentos de comadres. Sin embargo, en años recientes, observadores científicos han empezado a reconocer que hay algunas influencias prenatales que afectan directamente al niño no nacido. Hoy día, se han reconocido ampliamente los efectos del alcohol y el cigarro sobre el feto y algunos investigadores han sugerido que el estrés emocional también puede afectar al feto. Los recién nacidos reconocen la voz de sus padres y prefieren el tipo de música que escuchaban con frecuencia cuando estaban dentro del útero. Aunque no hay una conexión directa entre el sistema nervioso y endocrino de la madre con el feto, el sistema nervioso autónomo secreta hormonas como la adrenalina, las cuales atraviesan la pared de la placenta. Estas hormonas pueden afectar la disposición del feto. Los bebés de madres demasiado ansiosas tienden a ser hiperactivos, irritables, irregulares en sus comidas, en el sueño y en el proceso de eliminación. Otra cita de Ellen White dice: la base de un carácter correcto en el hombre futuro queda afirmada por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre antes de que nazca el niño. Estamos contestando a la pregunta. ¿Hay influencia? ¿Podemos comenzar la formación del carácter cuando aún el bebé está dentro del claustro materno? Dice, por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre. O sea, lo que la madre esté viviendo ya está de alguna forma influyendo sobre ese bebé aún no nacido. Vamos respondiendo a la pregunta sobre el rol de la madre en la etapa prenatal. Ser madre es un privilegio divino y por lo tanto no debería tomársela a la ligera. Siempre he estado convencida que los hijos son un regalo de Dios y aunque la exclamación bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre fue dicho para la madre de nuestro Señor Jesús, creo que puede ser compartido con las demás madres. Dios ha dado el don de la maternidad en forma exclusiva a la mujer. Poder llevar en el vientre el milagro de la vida y ver cómo se desarrolla por los siguientes 9 meses es una experiencia totalmente sublime y los hijos son tesoros de Dios a quienes debemos amar, proteger y educar. Soy educadora, trabajo mayormente con jóvenes porque en esta etapa de mi vida me toca ser profesora de la etapa universitaria. Y penosamente, tengo que decir penosamente, a veces tengo que lidiar con muchachas que quedan embarazadas fuera del matrimonio. Cuando ellas vienen a mi oficina y llorando me dicen, ¿qué debo hacer? Creo que no peco al decirles, ¿sabes qué? Lo que tienes en el vientre es un regalo de Dios. Pasó lo que pasó, no podemos llorar sobre la leche derramada. Ojalá tu vida se pueda restablecer, pero ahora te debes concentrar en ese regalo que tú tienes allá adentro, que Dios te lo ha dado. Los hijos son una bendición de Dios. Por supuesto, Dios quiere, es su plan divino, que ellos vengan dentro del matrimonio. Pero aun cuando ellos llegan fuera del matrimonio, siguen siendo una bendición de Dios. Por lo tanto, a Dios con lo que pasó, si fue bueno, fue malo, si lo reconoce, no lo reconoce. Ahora les digo a las muchachas, concéntrate en lo que Dios te ha dado. Concéntrate, dedica tu vida ahora a ese regalo de Dios. Pide perdón por lo hecho anterior y dedica ahora tu vida a ese regalo de Dios, porque ser madre es una bendición.
La madre, que es una maestra adecuada para sus hijos, debe, antes de que nazcan, formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque les transmite sus propias cualidades. Por eso es que a estas muchachas les digo, dejemos de llorar, tú estás transmitiendo eso a tu bebé. Si no vino dentro del matrimonio, ahora tienes que pensar en tu bebé. Y si hay ciertos rasgos de carácter que no los has cultivado hasta aquí, debes cambiar por amor a tu bebé. Sus rasgos de carácter fuertes o débiles serán transmitidos a ese bebé. El enemigo de las almas entiende estos rasgos, estas cosas que suceden en una mujer, mucho más a veces que los padres. Él acosará, dice Elena de White, a las madres con sus tentaciones, sabiendo que si ella no resiste, él puede ser su intermedio, o por intermedio de estas afecciones de la madre, él puede afectar al niño. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La única esperanza de la madre está en Dios. Aparentemente el feto no se encuentra aislado de lo que ocasiona tensión a su madre. Puede el mundo estar perfectamente ajeno a la reacción del feto a este estrés. Si el mundo tensa a la madre severamente y por un periodo prolongado, entonces hay una pequeña posibilidad de que el niño va a agregar más estrés al mundo. Pregunta: ¿puede el feto recibir un impacto negativo a pesar de estar protegido en el vientre de su madre? Con el avance de la tecnología, hoy se puede observar mucho más las reacciones del neonato. Aunque la protección que una madre puede dar a su bebé en su vientre es impresionante, hoy también sabemos que el impacto de sus experiencias externas repercute en el desarrollo de su bebé. Antes de nacer, si la madre es extremadamente ansiosa por el embarazo, sus habilidades como madre o cualquier otro tipo de problema en su vida, el niño no nacido puede ser afectado. Aunque el sistema nervioso del bebé es separado de la madre, emociones fuertes en la madre, como el coraje, el miedo o la ansiedad, causan un gran aumento de hormonas y otros químicos en su vía sanguínea. Estas sustancias pasan por las paredes de la placenta y se cree que pueden reproducir el estado fisiológico de la madre en el feto. Recuerdo cuando estaba embarazada, pasé parte de mi embarazo de mi segundo hijo en la ciudad de Buenos Aires. Yo nací, fui criada en campus universitarios adventistas, así que pocas veces he sido testigo de violencia. Habían asaltado la casa que estaba al frente nuestra y llegó la policía y todas las casas alrededor apagaron sus luces y nosotros también tuvimos que apagar nuestras luces y comenzó una balacera. Yo me asusté mucho. Nunca había escuchado balacera en mi vida y me asusté muchísimo. Cuando de repente sentí que mi vientre estaba muy tenso, literalmente tenso. Y esa tensión me repercutió hasta el día siguiente. Estudios recientes han encontrado que las madres con ansiedad o depresión durante la parte avanzada de su embarazo tienden a continuar con ese estado emocional por un periodo después del nacimiento del niño. Y esto afecta la manera en que interactúan con el niño, teniendo un impacto en las reacciones y el comportamiento del pequeño. O sea, si ha tenido tensión antes de que el niño nazca, lo más probable que de alguna forma eso va a afectar en su relación con el niño. Y por supuesto, al afectar en su relación, también va a afectar en su comportamiento del neonato, del bebé. Los investigadores han descubierto que cuando la madre experimenta estrés emocional, los movimientos fetales se incrementan en varios cientos% y continúa por varias horas, inclusive después de un periodo corto del estrés. Si el estrés continúa por semanas, así también continuará en la actividad fetal. Los investigadores descubrieron también que las madres, quienes experimentaban un alto grado de estrés durante su embarazo, tenían bebés con bajo peso al nacer.
hay una tremenda relación entonces entre el neonato y lo que sucede con su madre. También se demostró que las madres que sufrieron un estrés emocional severo durante su embarazo, con frecuencia sus infantes eran irritables, hiperactivos y sufrían de cólicos. Otros investigadores descubrieron que tales infantes tendían a ser inquietos y lloraban mucho. Los estudios también han demostrado que la ansiedad decrece la habilidad de una mujer embarazada para absorber sus nutrientes. Una madre será incapaz de retener el nitrógeno, fósforo y el calcio que el bebé necesita. O sea, tiene un impacto en el feto y también tiene un impacto en la madre. La madre en esta etapa del embarazo necesita recibir nutrientes tanto para ella como para su bebé. Y cuando tiene una descarga emocional muy alta, su cuerpo empieza a tener problemas con la absorción de los ingredientes necesarios. Bueno, hemos hablado del impacto de la madre. La madre busca proteger a su bebé. Pero hay otro personaje que está muy cerca de la madre, o debería estar muy cerca de la madre. ¿Quién es? Es el padre. Él ha contribuido para que este bebé esté en formación, ¿verdad? El embarazo, aunque la madre lo lleva y es una bendición exclusiva de las mujeres tener a un bebé en el vientre, es también responsabilidad del padre. Y el padre debería estar presente. ¿Cuál es el rol del padre en la etapa prenatal? Ellen White nos dice, y yo altamente creo que ella fue inspirada porque en su época no se sabía todo lo que hoy se sabe. Ella dice, el padre debe velar con cariño por las fuerzas de la madre. En vez de permitir que las malgaste en tareas agotadoras, hay que reducir sus cuidados y sus cargas. Muchas veces el esposo y padre desconoce las leyes físicas que el bienestar de su familia tiene y se exige que los conozca. Absorto en la lucha por la vida o empeñado en labrarse una fortuna y acosado por cuidados y apuros, permite que caigan sobre la esposa y madre cargas que agotan sus fuerzas en el periodo más crítico de su vida y le causan debilidad y enfermedad. Es un llamado para los padres, dice Elena de White, que debe concentrar su pensamiento, sus energías en proteger a la madre, que esta es una etapa muy delicada para ella. Todo un laboratorio se está dando en su ser. Ella necesita de descanso, necesita de cuidado y él se los puede proveer. El otro párrafo añade, las necesidades físicas de la madre no deben descuidarse en manera alguna. 2 vidas dependen de ella. Sus deseos deben ser cariñosamente atendidos y sus necesidades satisfechas con liberalidad. Ahora, tengamos cuidado. Una cosa es necesidades y otras cosas son los antojos, que son 2 cosas diferentes. Los antojos a veces tiene que ver con los caprichos de una mujer. Ahora, que una mujer se antoje de ciertas comidas cuando está en el embarazo es cierto, no es una mentira, no es un engaño, pero estos pueden ser satisfechos con algún otro alimento. A veces a las 3 de la mañana despierta una mujer y dice quiero un arroz chaufa y el pobre esposo tiene que salir por la calle buscando un arroz chaufa. ¿Qué es lo que pasa? Está con hambre. Y tal vez un arroz con huevitos se le puede preparar en la casa y puede suplir ese arroz chaufa que no se lo puede encontrar, ¿no? Hay diferencia entre lo que es necesidad y lo que son caprichos, pero las necesidades deben ser satisfechas. En su libro, The Well Baby Book, los doctores Samuels y Samuels escriben, uno de los factores más importantes que afectan a una mujer embarazada y por lo tanto al feto es la relación que ella tiene con el padre del bebé. El embarazo invariablemente trae consigo muchos cambios en los sentimientos de la madre hacia el padre y viceversa. Es una influencia negativa fuerte sobre el embarazo si la relación es estresante.
un ajuste pobre del matrimonio y la ausencia del padre se han descubierto que están asociados con el estrés emocional materno y como resultado se tiene a bebés con cólicos. Cualquier cosa que la madre percibe como algo estresante estimula al sistema nervioso automático, el hipotálamo y en las suprarrenales, produciendo efectos de larga duración en el bebé no nacido. Por lo tanto, cuanto más positiva sea la relación entre la madre con el padre, será mejor para el ambiente fetal. De esta manera, el rol del padre en el embarazo va más allá del hecho de contribuir con la mitad de la constitución genética. Sus acciones y actitudes tienen un efecto directo sobre la madre y el ambiente fetal. El rol primario del padre a través del embarazo es de ser de apoyo, tanto en lo emocional como en lo físico, hacia la madre. Es importante que el padre, al igual que la madre, trate con sus propios sentimientos e intuiciones para que minimicen su propio estrés y tensión. En algunos momentos durante el embarazo, el estado de la madre puede ser tan emotivo que tendrá dificultad para ver más allá del problema y encontrar la solución. En momentos como estos, la confianza y el apoyo pueden ser inapreciables para la madre. Esto lo dicen un par de médicos que ya investigaron, algo que Elena de White nos ha dicho en otras palabras. Vamos a la siguiente etapa. Vamos a la etapa después del nacimiento, la etapa de la infancia. Hemos podido ver que la etapa prenatal es muy importante y prepara el terreno para lo que va a venir ahora, la etapa de la infancia. La etapa de la infancia, de acuerdo a los psicólogos del desarrollo, va desde los 0 hasta los 3 años. La educación comienza con el lactante. La palabra educación significa más que un curso de estudios. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de su madre. Mientras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, lo está educando. No hay que esperar que ellos vayan a la escuela o ponerles su uniforme para decir recién comienza la educación para mi hijo. Sino dice desde que está en el pecho, desde que está en los brazos de la madre, comienza la educación. Hace unas cuantas semanas vi a una madre orando antes de darle el pecho materno. Puso a su bebé la boquita al lado del pecho, pero retuvo a la bebé. Oró con una voz dulce y luego le acercó más al pecho y la bebé comenzó a tomar. Y me dice que en un comienzo la bebé se desesperaba por tomar el pecho materno, pero que ahora esperaba la voz de su madre decir amén y comenzaba a lactar. Una bebé de brazos. Todavía ni siquiera ha cumplido un año. Añade algo más. La obra de educación y formación debería comenzar en la primera infancia del niño, porque entonces la mente es más impresionable y las lecciones impartidas se recuerdan mejor. Podríamos llenar este papel de citas tras citas sobre la importancia de la verdadera educación, o sea, la formación del carácter. Pero claro está que en esta etapa es donde debemos comenzar. La mente del infante está dúctil y maleable y es responsabilidad de cada padre tomar muy en serio el destino final de nuestros hijos. En esta etapa, donde sus decisiones recién están en formación, los padres y madres deberíamos educarnos y disciplinarnos. Anoche hablamos sobre eso, que nuestro carácter debe ser en primer lugar formado para que nosotros podamos formar a nuestros hijos. Luego, como maestros del hogar, podremos formar a nuestros hijos, preparándolos para la herencia inmortal. El psicólogo Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, indica que el infante debe aprender a tener un equilibrio, esa es la primera etapa, dice él, entre la confianza versus la desconfianza. Y esto está basado en el amor, indica él. Debe entender que puede confiar que sus padres suplirán sus necesidades básicas, que responderán a sus llamados sin tardar y que estarán a su lado cuando sienta dolor o temor.
Donna Habeneck, doctora en psicología, especialista en niños, dice que los niños aprenden sobre el amor de Dios a través de sus padres. Al aprender a amar a sus padres y confiar en ellos, podrá obedecer y confiar en el amor de Dios. La investigación sobre el desarrollo de infantes ha demostrado que los bebés son bastante conscientes acerca de su alrededor y aprenden mucho más de lo que anteriormente se creía. Dios sabía que cuando nos dijo que es posible que los niños aprendan sobre la religión, así como aprenden a juntar las palabras en el lenguaje, y que uno de los primeros sonidos que debería llamar su atención es el nombre de Jesús. Qué lindo es cuando detrás de papá, mamá, el niño puede decir entre sus primeras palabras, Jesús. He escuchado a bebés tratando de decir Jesús como una de sus primeras palabras en su lenguaje. Luego, la siguiente etapa, según Erickson, indica que el infante encuentra un balance entre la autonomía versus la vergüenza. El niño descubre que ya no está ligado a papá y mamá, sino que ya puede empezar a andar solo. Está dando sus primeros pasos, está empezando a caminar, está empezando a hablar. Esto se da más o menos entre los 18 a los 3 años. Entonces, en esta etapa, los padres deben ser muy conscientes que esta es una edad muy delicada para el aprendizaje de la obediencia. Colbert, discípulo de Piaget, dice que el niño antes de los 4 años aún no ha desarrollado su moral, o sea que todavía no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Elena White nos dice, la primera preocupación de los padres debería ser establecer un gobierno en la familia. La palabra de los padres debería ser ley y excluir toda disculpa o evasiva. Los niños desde su misma infancia deberían ser enseñados a obedecer implícitamente a sus padres. En otra cita, Elena White dice que, una cita muy conocida sobre todo por los educadores, una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar. Lo dijo Colbert muchos años después de haber investigado, y Elena de White ya lo había dicho. Dios le inspiró para que nosotros lo sepamos. Los padres cristianos han de educar a sus hijos para que obedezcan la ley de Dios. Esto sucede en la etapa de la infancia. Una de las lecciones primordiales que nosotros debemos enseñar para la formación del carácter es la obediencia. Subrayemos este punto, la obediencia. Pero esto va a estar basado en la confianza y el amor que el niño sienta por sus padres. Y los padres serán un reflejo de lo que es Dios en sus vidas. Vamos a la siguiente etapa. La etapa de la niñez temprana. La etapa de la niñez temprana más o menos las podríamos identificar entre los 3 a los 5 años. Esta es una gran etapa para el aprendizaje y para que la madre pueda enseñar grandes verdades de la vida. Ya en esta etapa el niño es totalmente independiente, ya sabe hablar, está aumentando cada día más su vocabulario, está aprendiendo a hacer trazos, ya empieza a correr, ya empieza a jugar, ya empieza a tener amiguitos. Es una etapa maravillosa, es una buena etapa para la enseñanza. Elena de White enfatiza mucho el rol de la madre en esta etapa y la etapa anterior. Ella debe tener no solo cualidad de tiempo, sino cantidad de tiempo, porque el niño está como descubriendo el mundo. Es como un gran investigador de lo que pasa a su alrededor. Y las cosas que pasan a su alrededor pueden ser grandes lecciones para la formación del carácter. Erickson, nuevamente en su etapa de desarrollo, dice que el niño está buscando un balance entre la iniciativa versus la culpa. En esta edad siente iniciativa por hacer de todo, por experimentar de todo, pero a la vez
porque se equivoca y todavía no tiene todas las habilidades motrices para lograr lo que él quiere, también siente culpa. Es ahí donde la madre y el padre pueden ayudarles a que vuelvan a intentar, a medida que van inculcando valores en el corazón de estos niños. Una madre sabia tomará esta iniciativa y educará a su hijo en los deberes del hogar. Hay psicólogos de venta que han tomado bien esta iniciativa y en los supermercados se encuentran esos carritos para la venta pequeñitos donde dice cliente en formación. Las madres también deberían decir hijos en formación y permitir que los niños laven los platos, barran, aunque tengamos que barrer después. Hagan las cosas del hogar porque tienen o están en la etapa de la iniciativa, quieren hacerlo. Y si no tomamos esta oportunidad, tal vez más tarde sea más difícil. Hay algo más que me gustaría enfatizar. La televisión es el enemigo de esta etapa. Mata la creatividad, mata la imaginación. El niño tiene mucha imaginación, como hemos dicho anteriormente, está ávido por aprender. Esta es una linda etapa para enseñarle muchas historias de la Biblia, porque su mentecita vuela y se imagina historias hermosas de la Biblia. Así que la televisión fuera, no debería tener espacio en nuestros hogares. Vamos a la siguiente etapa. La etapa de la niñez intermedia. Hemos pasado la infancia, donde el padre enseña con amor a que confíen en él. Hemos pasado la etapa de la niñez temprana, donde está aprendiendo todos los valores, las bases de los valores que van a seguir surgiendo posteriormente. Y hemos llegado a una linda etapa, la etapa de la niñez intermedia. También le llamamos la etapa escolar. Esa etapa donde por primera vez tenemos que soltar a nuestro pichoncito y dejar que vuele. Le ponemos uniforme y lo llevamos a clases. Ahora nuestro trabajo probablemente sea compartido con un maestro o con una maestra. Esta etapa más o menos dura una década, de los 5 años a los 11, 12 años. En esta etapa, el niño empieza a desarrollar su conocimiento básico. Todo lo que nosotros somos hoy en día fue aprendido o las bases de nuestro conocimiento fueron aprendidos en esta etapa. Por lo tanto, tener una buena educación primaria es de suma importancia para los padres. Pero no solo nos debemos preocupar por el conocimiento básico de las letras, las matemáticas, las ciencias sociales, sino también debemos continuar con la educación del carácter. La educación en el hogar no acaba cuando el hijo va al colegio, sino que nos convertimos en socios con los maestros de nivel primario y juntos continuamos la construcción del carácter. Dada su capacidad mental, es en esta etapa las enseñanzas de las doctrinas que se pueden dar de nuestra iglesia deben ser claramente enseñadas. En esta etapa los niños empiezan a comprender, tal vez no como lo comprendamos nosotros, pero ya comienzan a comprender con claridad el tema de la doctrina de la salvación. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Que ustedes se van a dar cuenta, tiene y sufre un gran impacto en la vida de los niños cuando comprenden que Dios, Jesús, a quien se les enseñó tanto a amar, tuvo que morir por nosotros y dio su vida por nosotros. En la investigación que se hizo, una investigación a largo plazo llamada Value Genesis, se dijo que era muy importante que el niño en esta etapa tome una decisión de entregar su vida por Jesús. ¿Sigo? Entregar su vida por Jesús. La decisión que él tome para ser bautizado puede ser de protección más adelante, de acuerdo a este estudio. Dice que adolescentes que dejan la iglesia, pero que se bautizaron antes de ingresar a la adolescencia, tienen alta probabilidad que en algún momento de sus vidas
vuelvan a la iglesia porque sienten que tomaron e hicieron un compromiso con Dios. Mientras que este estudio también arroja un resultado que aquellos que no hicieron un pacto con el Señor en la edad de la etapa de la niñez intermedia, llegan a la adolescencia, se alejan de la iglesia, hay mucha probabilidad de que nunca más vuelvan a la iglesia. ¿Cuán importante es esta etapa? No solo para la construcción del carácter, sino también para la solidificación de este a través de un compromiso personal con Cristo. Erickson nuevamente nos dice que el niño debe hallar un balance entre la laboriosidad versus la inferioridad. ¿Qué significa esto? El niño está listo a aprender y su capacidad mental se lo permite, pero a la vez debe darse cuenta que Dios ha otorgado diferentes talentos a todos sus hijos. Somos diferentes, con diferentes dones, y es bueno saber que hay otros que pueden ser mejores que yo. La iglesia ha provisto un plan ideal para que el niño se desarrolle en forma armoniosa en esta etapa y así apoya a los padres en la formación del carácter. El Club de los Conquistadores prepara a los niños para esta vida, para los tiempos finales y para la eternidad. Un padre consciente de su deber debe involucrar a sus hijos en este club, debe invertir el dinero que sea necesario para apoyar la asistencia de sus hijos. Será una inversión que pagará con creces y preparará al niño para el ingreso de la siguiente etapa, la adolescencia, la etapa que veremos en la próxima clase. Una etapa muy importante y es por eso que la vamos a ver en forma exclusiva. Todo este desarrollo de cada una de las etapas mencionadas, la etapa prenatal, la etapa de la infancia, la etapa de la niñez temprana y la niñez intermedia, se dan en un ambiente. Vamos a ver ahora el debate que comenzó por hace muchos años sobre la herencia y el ambiente. El desarrollo del carácter tiene o está altamente ligada con nuestra herencia, lo que recibimos de nuestros padres, y con el ambiente donde se desarrolla nuestra vida. El debate sobre la importancia de la herencia y el medio ambiente ha estado establecido largamente en la psicología del desarrollo, con los defensores de cada lado argumentando vigorosamente sobre sus puntos de vista. Recientemente, la controversia sobre la herencia contra el medio ambiente ha disminuido para abrir paso a la investigación de las influencias relativas a ambas. Hoy día, la mayoría de estudiosos del desarrollo del carácter ven a la herencia y el medio ambiente como algo inseparable, entretejido en el desarrollo del individuo, con la herencia estableciendo los límites de desarrollo y con el medio ambiente propicio para alcanzar el potencial. Los psicólogos ahora están de acuerdo en que ambas, la naturaleza y el medio ambiente, juegan un papel en todos los aspectos del comportamiento. El problema para los investigadores es determinar la manera en la cual la herencia y el medio ambiente interactúan para producir las conductas que vemos en los niños y eventualmente en los adultos. Más que ningún otro factor, estas dos fuerzas juntas juegan el papel principal en trazar lo que el niño llegará a ser. El trabajo de los especialistas en genética del comportamiento ha hecho un gran aporte a la influencia de la herencia en el desarrollo del individuo. Las siguientes características individuales poseen componentes genéticos. ¿Cuáles son? La inteligencia. Dice que 68.68%, o sea, las 2/3 partes de nuestra inteligencia lo recibimos como una herencia. La personalidad, las características de temperamento que están presentes en el momento de nacer y que se conservan estables, aunque no totalmente, pueden tener componentes genéticos. La inhibición de comportamiento
Kagan y asociados sospechan que la tendencia a separarse de las personas o situaciones desconocidas tiene un fuerte componente genético. Los niños demasiado tímidos tienen reacciones fisiológicas diferentes hacia las nuevas situaciones que los demás niños. La empatía. Los estudios indican un grado de empatía heredada que marca la diferencia en su comportamiento prosocial. Aunque el listado mencionado no son componentes principales del carácter moral, cada uno influye en la manera en que el individuo reacciona ante las diferentes experiencias de la vida. Las tendencias de carácter son heredadas, pero estas tendencias pueden sobrepasarse a medida que el carácter se desarrolla. La gracia de Dios es suficiente para todas las tendencias de carácter heredadas. Finalmente, Elena White dice: un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él nadie puede elevarse a un cargo honorable, pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un esfuerzo aplicado y perseverante. Dios da las oportunidades de éxito y estos dependen del uso que se haga de ellas. Tú y yo, como educadores, como padres, estamos llamados a continuar trabajando en la formación del carácter de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Que Dios nos bendiga en esta labor tan delicada y que cuando Cristo venga, y si todavía no hemos sido llevados al descanso, nos pueda encontrar trabajando. Nos vemos en la próxima clase.